Buenas noches, mi nombre es John Cruz. Esta es una exposición para la asignatura de antropología. Vamos a hablar de sociedad y de cultura. La definición, mi definición del significado de cultura es un proceso por el cual el hombre busca a través de sí mismo comprender su conducta, comprenderse, dándole el mismo sentido al mundo que lo rodea. La cultura es algo muy abstracto. La cultura es un aprendizaje, la cultura es el mismo aprendizaje y los comportamientos que se transmiten y se conservan a través del lenguaje y la comunicación. Ahora pasamos a por qué la cultura es un concepto central de la antropología. El por qué de la cultura es un tema central de la antropología es porque la antropología es una ciencia que estudia los comportamientos humanos. Y sin la cultura no tendría los métodos, los medios de poder estudiar los grupos humanos. Simplemente sería una disciplina o sería algo muy amateur. No sería una ciencia como tal, una ciencia de los entornos sociales, una ciencia completa. Porque la cultura lo abarca todo y es un objeto de estudio completo, no es algo parcial, y es algo muy real, la cultura es algo muy real. Ahora continuamos con el siguiente tema, que es cómo se formó el concepto de cultura históricamente. El concepto de cultura tenemos las primeras luces de parte del señor que se llama Edward Taylor en 1871. El señor Edward Taylor nos habla de una obra que él publica que se llama Cultura Primitiva, en la cual dice que los pueblos tienen que llevar un orden lineal de unas etapas para desenvolverse hacia su cultura, en busca de su cultura. Esta búsqueda de estas culturas tienen sus ritmos y tienen su propia velocidad. Cada cultura toma su propia velocidad y sus propios ritmos para cumplir ese tipo de etapas que hacen que publica el señor en esta obra que se llama Cultura Primitiva. Luego viene el señor que se llama Frank Boas, en el cual elimina algunos conceptos y da una nueva apreciación, dándola como objetividad racional, dejando la objetividad racional y convirtiéndola en una objetividad relativa. Él dice que todas las culturas se basan en su desarrollo a sí mismas en diferentes características y diferentes cosas. Y de ahí para adelante ya la cultura toma un camino totalmente distinto, en el cual se distinguen tres fases concretas. La primera es la fase concreta, que es la fase de las costumbres, de cómo pasan las cosas de generaciones mayores a generaciones menores, cómo las culturas pasan sus conocimientos. Luego viene una fase que es la fase abstracta, en la cual los antropólogos ubican modelos o paralelos o para poder encasillar esas culturas y poderlas estudiar. Y luego viene una fase que es la simbólica, en la cual se dice que la cultura se convierte en un texto, que la cultura se convierte en un texto en tercera persona, donde el antropólogo es el yo narrador y pierde objetividad total acerca de la investigación que está haciendo. Ya después, en la década de los 80s y 90s, la cultura recibe un nuevo aire, en el cual ya hay unos nuevos campos de acción, como son los grupos étnicos, el estudio de los grupos étnicos, el estudio del fundamentalismo religioso, del feminismo. Todo eso llega a las culturas y se convierte en un tema más para el estudio de los antropólogos. Ahora vamos a hablar de lo que es cultura y lo que es sociedad. Cultura es el aprendizaje de comportamientos humanos. Es abstracta porque cada cultura, cada grupo humano lo referencia a su forma y a sus características. Y sociedad es algo muy real, es muy tangible, porque es la agregación de individuos con un fin común, con una meta común. Tiene estructuras, normas y comportamientos comunes. La inclusión de un individuo en una sociedad se llama socializar. Es el aprendizaje de los modos, de las formas en cual le da un rol específico a esos individuos dentro del grupo, de este grupo social en particular.
y eso hace que también genere su propia cultura. La cultura tiene diferentes puntos de vista, pero en sí es un aprendizaje de comportamiento. Para terminar, vamos a hablar sobre los enfoques teóricos. La enculturación es el aprendizaje de los conocimientos conscientes y subconscientes de la sociedad, de los modos de la sociedad. En eso se pueden hablar sobre todo de los modos de comer, de hablar, de dormir, el aseo personal, cómo las culturas transmiten eso a sus miembros nuevos, a sus nuevos, las nuevas personas que integran, individuos que vienen a integrar esos grupos. Luego hablamos del relativismo cultural, que es un rasgo de valores que se adoptan, en el cual se habla de que se diferencia una característica, una costumbre de una sociedad particular, y al llevarla a otra sociedad, a otro grupo, pierde su valor original. Entonces, de eso habla el relativismo cultural, de cómo una tradición, de cómo una costumbre, al pasar a otro pueblo, cambia su valor original. Y el etnocentrismo viene a hablar de cómo se valora a sí mismo. Ella cree que esa sociedad valora tanto su cultura que cree que es única, que cree que no hay más que ella. Se puede también llegar a tomar un ejemplo, por ejemplo, de cómo es creada cada cultura, cada pueblo. Un dios específico los creó a ellos y no creó a los otros. Ellos son mejores que las otras tribus o cosas así. En eso se basa el etnocentrismo. Y es un enfoque teórico de lo que es la cultura de la sociedad. Bueno, eso ha sido toda una exposición acerca del tema de sociedad y cultura para la clase de antropología. Espero haya sido de su agrado y hayan disipado algunas dudas acerca del tema.